mucho mejor. Pues muy buenas y bienvenidos otra vez a esta sección donde os comento un poco los artistas que me molan, los artistas a los que sigo y que admiro mucho su trabajo. En esta ocasión he considerado un artista que tiene un estilo propio muy marcado, que además es un artistazo en todo lo que hace y sobre todo que es muy interesante ver que es un artista tradicional que tanto dibuja con pinceles como también hace freehand. Sus tatuajes están realizados completamente a mano y sin plantillas, lo que llega a ser una verdadera locura viendo un poco las obras que llega a crear. Así que no me enrollo mucho más y vamos a por ello. En esta ocasión os quiero presentar a Hailin Fu. Hailin Fu es un artista al que llevo años siguiendo, con una carrera muy dilatada, ya que tenemos conocimiento o datos de que empezó a asistir a convenciones allá por el 2002. Así que, como veis, es un artista que lleva mucho tiempo en este mundillo. Como digo, es un artista de origen chino que realizó varios viajes intraculturales entre Oriente y Occidente y comprobó que no le gustaba mucho la estructura tan rígida que tenemos en Occidente sobre las técnicas de tatuaje, ya que por lo visto somos bastante normativos a la hora de marcar bien los estilos y seguir unas pautas establecidas. Hailin Fu es de los artistas que considera que el arte tiene que ser libre y que entonces este tipo de normas, de estructuras, realmente limitan mucho la creatividad del artista, que es lo que debería de ser principalmente nuestra forma de ser. Entonces, como digo, después de relacionarse con artistas occidentales, aprender técnicas, aprender perspectivas nuevas, decidió aplicar un poco los conceptos de Oriente, pero con una técnica más moderna, y así representar sobre todo en la cultura china todo el tema del folclore, los cuentos y las leyendas de su país, pero con un toque mucho más vanguardista y un aspecto más moderno. Hailin Fu, una de las cosas que más me llama la atención es que hace representaciones e ilustraciones chinas clásicas, pero mucho más modernistas, y sobre todo las inicia a freehand. Las inicia siempre dibujando sobre la piel con un rotulador sin ningún tipo de plantilla. Esto, aunque os parezca mentira, es una técnica que exige muchísimo tiempo por cada sesión, tanto de preparación como de composición, como también de tatuaje, y sobre todo necesitas un alto grado de conocimiento en artes plásticas, es decir, necesitas saber dibujar muy bien. Por eso siempre digo que no se puede tatuar sin saber dibujar, sin tener estudios ni conocimientos, porque aquí, por ejemplo, Hailin Fu nos demuestra que una persona que no sepa lo más básico del dibujo, le sería imposible crear este tipo de composiciones tan complejas, porque una de las características que tiene su obra es que además es súper detallado. Me encantan las texturas que le mete a las armaduras, con formas hexagonales, con formas geométricas en general, pero que también a su vez le da otro tipo de textura, con granulados, jugando con tramas y con un montón de contrastes. Todo esto le da a las ilustraciones que plasman la piel una vida orgánica súper interesante, y es que me parece que cuando ves una obra suya, si te acercas y empiezas a ver todos los detallitos que le da, al final es un tatuaje mucho más complejo de lo que a primera vista parece. Y ya de por sí a primera vista es una locura ver sus composiciones, en las cuales tienen un efecto oriental muy marcado, en el que siempre hay elementos entrecruzándose o luchando entre ellos. El paisaje, todo está detallado al milímetro, y es flipante que consiga este tipo
de obras partiendo de un rotulador y una espalda en blanco. Y es que, como veis, también sobre todo en su obra abundan mucho los bodysuits y las espaldas completas, incluyendo los glúteos. Un artista que en su tiempo libre también lo dedica a seguir dibujando y mejorando sus técnicas, y también a pintar cuadros, pintar ilustraciones en acuarela, de todo. Es un artista que, como digo, no deja de pensar en dibujar una vez termina la jornada, sino que también se va a su casa o en el estudio, en cualquier parte, con cualquier cosa que manche en una superficie, termina siempre creando unas obras súper bonitas y maravillosas. Es una persona que a mí me ha gustado mucho desde hace años, porque además uno de mis personajes favoritos es el Rey Mono de Viaje al Oeste, un libro que os recomiendo leer si no lo habéis visto, y la verdad que mola muchísimo cómo lo representa, porque le da ese toque clásico tradicional de los cuentos y las ilustraciones chinas, pero a la vez tiene un toque más moderno. Los trazos se nota que son de una persona con técnicas más vanguardistas, como digo, más modernas y mucho más depuradas, pero luego a la hora de aplicar sombreados, a la hora de aplicar colores o técnicas más estilo acuarela, te recuerda mucho más a lo que son las tintas chinas, a lo que viene siendo los trabajos de acuarela y de tinta diluida que se hacían antiguamente en su país. Me parece un artista como la copa de un pino, y la verdad que os recomiendo muchísimo ver su obra, porque es que no os vais a cansar de verlo. Tiene también vídeos en YouTube donde enseña el proceso en timelapse, y sobre todo, pues eso, podemos ver obras enormes. Entonces, si no estáis muy acostumbrados a ver piezas de espaldas completas, de piernas enteras, bodysuits sobre todo, es una artista que os va a encantar. Os va a encantar porque además los bodysuits son súper complejos, me parecen dificilísimos como los hace, porque mezcla un montón de texturas diferentes y encima consigue que esas texturas queden bien, que esas texturas se vean bonitas. Además, un estilo muy marcado en cuanto a los grises y sobre todo al contraste que le da. Todas sus piezas desde lejos parece que tienen un montón de grises y queda muy empastado, pero según te vas acercando vas viendo que también le ha añadido un montonazo de tonos diferentes, de texturas y de alto contraste en los elementos que él ha querido resaltar. Es algo muy difícil de conseguir y que no todo el mundo puede. Por eso siempre es muy importante el machacarnos con el tema del dibujo y todos los días seguir dibujando y aprendiendo. Porque, por ejemplo, Hailin Fu es la prueba viviente, como también lo podría ser Nick Hurtado, que también hablaremos de él, de un artista que ya no solo se limita a tatuar, sino que es un artista globalmente, que le da igual pintar una pared, un cuadro, una pequeña lámina, una acuarela, lo que sea. Es una persona que está claro que le apasiona manchar, que le apasiona crear trazos y con ellos dar formas. Os recomiendo también muchísimo en el Instagram de Hailin Fu que veáis sus trabajos en cuanto a acuarelas y también a ilustraciones, ya que lo que mola de este artista es que también hace muchos vídeos enseñando un poco el proceso, tanto de adelante a atrás como de atrás a adelante, y nos muestra un poco el acabado final. A mí todo este tipo de vídeos en el que salen los making ofs y vas viendo cómo el dibujo va cogiendo poco a poco forma de unas líneas muy simples con un sombreado muy básico hasta tener unos acabados increíbles en colores, en texturas, me dejan flipado. De hecho, pintó un cuadro de un fénix con unas texturas y unos pétalos de sakura y unos contrastes que me flipó, sobre todo por que el fénix se ve en primer plano con la cabeza súper detallada, todo el plumaje, pero luego también juega con el desenfoque en el ala más alejada del fénix, los colores de degradados, además combina muy bien los colores. Es un artista y un tatuador de blanco y negro, pero sin embargo cuando trabaja el color podemos flipar, o sea, se nota muchísimo que el tío domina, que aunque le guste trabajar más en blanco y negro, es un tío que si le pides color te lo sabe aplicar y te lo sabe aplicar de lujo. Como digo, para todos aquellos que seáis amantes
antes de la figura del Rey Mono, en la que se basó Akira Toriyama para hacer a Goku, representa un montonazo a este personaje, porque como digo, es un tío que ha querido llevar los cuentos y el folclore chino con un toque más modernista a la piel de las personas. Entonces tiene un sinfín de seguidores allá donde va, ha pisado un montonazo de convenciones. Os puedo decir que la gente se vuelve loquísima en las convenciones cuando saben que está el presente. He visto stories suyas donde la gente hace cola y se amontonan alrededor suyo, porque como digo, su proceso es muy lento, lleva muchas horas, pero merece mucho la pena de ver. Y si puedes verlo en directo en algún momento, que puedas asistir a alguna convención donde esté Hailin Fu, yo te recomiendo muchísimo que vayas a ver. ¿Por qué? Porque trabajar en freehand lleva mucho esfuerzo y tiempo. Es una técnica que ya está muy descartada por la mayoría de tatuadores, justamente por eso, porque quieras o no, exige que la sesión empiece muy temprano y seguramente la sesión acabe muy tarde. Para hacer estas piezas descomunales es aún más increíble. Y es que pensad que a la hora de hacer un dragón chino y dibujarlo con rotulador en la piel, a lo mejor os lleva 2 horas, 3 horas encuadrarlo, darle todos los detalles que penséis que necesita. Ya varía un poco de cada tatuador, pero imaginad cuando tenéis que rotular toda una espalda, incluyendo los glúteos, incluyendo los trapecios y los hombros, incluso a veces también la parte de atrás de las piernas. Y es que sí es verdad que algunos pensaréis que esto luego lo va separando en sesiones, pero separa las sesiones una vez empieza a tatuar, pero lo que es encuadrar el boceto, darle detalles y empezar a pinchar, pues eso lo hace ya de buena mañana y puede pasarse unas cuantas horas hasta que inicia con la máquina. A mí es un proceso que me encanta, me parece que es una vuelta a los orígenes del tatuaje, a lo artesanal, y me parece que es un artista que merece mucho reconocimiento y que me admira muchísimo el trabajo como lo realiza. Los acabados del cabello en sus guerreros son flipantes, las texturas que le da a las armaduras y a las armas son increíbles, sobre todo a las armas, porque hace armas tradicionales chinas que, como sabréis, la mayoría de los que hayáis visto alguna imagen de alguna lanza o de alguna espada, todas las armas chinas se caracterizan porque tienen un montón de grabados y detallados en el metal. No son tan austeras como puedan ser las japonesas, sino que las lanzas chinas suelen tener, pues como digo, empuñaduras de dragones esculpidos con el propio metal, tallados y un montón de elementos muy complejos que Hailin Fu no se corta un pelo en representar en sus dibujos y luego plasmarlos en la piel. Así que, como digo, este es un autor que deberíamos de conocer ya no solo por su longeva carrera o su impacto en las redes sociales, sino simplemente por la artesanía, por el mimo y por el trabajo que realiza. También me gusta mucho su concepto, y es que sí es cierto que en Occidente nos hemos estructurado muchísimo en la normativa. Yo he conocido gente que por llamar a un tatuaje New School pero no tener un powerline o unas características demasiado exageradas, ha habido gente que lo ha criticado diciendo eso no es New School, eso no sé qué. Ese tipo de tonterías al final lo que hacen es limitar a los artistas y que todos los artistas al final nos parezcamos muchísimo. Y es que yo he visto artistas de New School que no sería capaz casi de diferenciar sus obras porque prácticamente hacen lo mismo, aplican las mismas líneas, los mismos colores y la misma forma de hacerlo. Sin embargo, Hailin Fu se sale de todo eso, y es que en Oriente sobre todo es muy importante, más que la técnica y sobre todo la calidad de esta misma, para ellos es más importante el espíritu de la obra. Esto no quiere decir que abramos una puerta a que hagamos tatuajes chapuceros, pero sin embargo ellos le dan más importancia a que esa pieza tenga espíritu, esa pieza tenga una esencia artística importante, más que solo centrarnos en el tipo de técnica que debemos de usar. Es una filosofía totalmente contraria a la japonesa tradicional. El tatuaje japonés tradicional tiene un sinfín de normativas que hacen que sea casi imposible
imposible aprenderlo si no eres un autóctono o eres aprendiz de un maestro japonés. Sin embargo, este tipo de corriente filosófica para los tatuajes a mí me encanta, en la cual dan rienda suelta a la creatividad de las personas, a que no te encierres solo en las técnicas aprendidas, sino que desarrolles las tuyas propias y sobre todo hagas tu propio estilo sin dar tantas cuentas a las estructuras normativas que se han establecido en el tatuaje y que parece que estamos obligados a hacerlas como si fueran un dogma. Y Hailin Fu es una persona que representa muy bien este tipo de filosofía en el tatuaje: dominar como un maestro el dibujo, dominar como un maestro el tatuaje y sobre todo ser creativos. Espero que os haya gustado el vídeo, que disfrutéis mucho con el trabajo de Hailin Fu como lo hago yo y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!